¿Sabías que algunas plantas pueden tener un impacto espiritual en tu vida y en tu hogar? Muchas personas se sorprenden al notar que cuando la sábila y la lengua de suegra florecen repentinamente, sus ambientes también comienzan a cambiar. Pero ¿es esto una simple coincidencia? ¿Podría estar revelando algo más profundo? La Biblia nos da una pista poderosa, porque desde la grandeza y hermosura de las criaturas se puede por analogía contemplar a su autor. Sabiduría 13:5. Este versículo nos recuerda que Dios habla también a través de la creación y que incluso una planta puede convertirse en señal espiritual. Hoy exploraremos el significado bíblico y profético detrás de la floración de la sábila y la lengua de suegra en tu casa. Te mostraremos cómo estas señales pueden estar apuntando a un llamado divino, una advertencia o una promesa. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has mirado una planta y has sentido que algo dentro de ti despertaba sin razón aparente? ¿Te ha pasado que al ver florecer la sábila o la lengua de suegra en tu casa, sientes que no es un simple proceso biológico, sino un mensaje más profundo? Algo que no puedes explicar con palabras, pero que no puedes ignorar. La mayoría de las personas conviven con plantas sin darse cuenta de lo que representan en el ámbito espiritual. Pero cuando una planta que rara vez florece, lo hace de forma repentina y más aún dentro del hogar, eso puede ser más que una curiosidad, puede ser una señal del cielo. En la Biblia, Dios nunca dejó que las cosas simplemente pasaran. Todo lo que ocurría tenía un propósito. Cada fenómeno natural, cada detalle aparentemente insignificante, era parte de un lenguaje divino que hablaba a quienes estaban dispuestos a escuchar. Dios ha hablado desde siempre por medio de su creación. En Romanos 1:20, el apóstol Pablo declara que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esta revelación nos abre los ojos a una realidad espiritual. La naturaleza no es muda. La naturaleza, cuando se observa espiritualmente, es un reflejo de la gloria de Dios, una voz silenciosa que comunica verdades profundas. Así como las estrellas fueron colocadas para señales y estaciones, según Génesis 1:14, también las plantas pueden manifestar ciclos, transiciones y advertencias espirituales. Por eso, cuando una planta, como la sábila o la lengua de suegra, florece, no debemos pasar por alto ese momento. Estamos ante un mensaje que puede transformar la atmósfera de nuestra casa y, más importante aún, el estado de nuestro corazón. En la historia de Moisés, una simple zarza ardiente se convirtió en el instrumento por el cual Dios llamó a liberar a su pueblo. No fue un templo, no fue un sacerdote, no fue un milagro estruendoso. Fue una planta en el desierto, ardiendo sin consumirse. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este evento extraordinario comenzó con una visión natural que escondía un llamado sobrenatural. Moisés tuvo que detenerse y mirar. Tuvo que prestar atención a lo que muchos podrían haber ignorado. ¿Cuántas veces Dios ha intentado llamarnos la atención, pero hemos pasado de largo porque pensamos que era solo una planta floreciendo en el hogar? Muchas veces estamos tan envueltos en las rutinas diarias, en las preocupaciones, en el ruido del mundo, que perdemos sensibilidad espiritual. Pero Dios, en su misericordia, sigue hablando y lo hace a través de medios que no podemos controlar ni programar. Por eso, cuando una sábila, conocida por su resistencia, por sus hojas fuertes
y por su asociación con la sanidad da una flor que rara vez se ve, es necesario pausar y preguntarse, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué quiere revelarme en este momento? ¿Por qué justo ahora esta planta ha decidido mostrar algo que no mostraba hace años? Muchos testimonios a lo largo de la historia cristiana relatan cómo señales pequeñas prepararon el corazón para grandes cambios. Un hombre contaba que antes de una temporada de profunda restauración familiar, una sábila que había tenido por más de 10 años en una esquina olvidada de su patio, floreció por primera vez. Al principio pensó que era un hecho curioso, pero luego, cuando su esposa, con la que había estado distanciado, regresó a casa buscando reconciliación, y cuando su hijo se liberó de una adicción destructiva, comenzó a ver que esa flor no había sido un adorno decorativo, sino un anuncio espiritual. Dios ya estaba obrando en lo invisible antes de que las bendiciones fueran evidentes. La floración también puede tener implicaciones proféticas. En el Antiguo Testamento, el florecimiento de la vara de Aarón fue la confirmación divina de su elección. En Números 17:8 se nos dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Una vara seca floreció, dando fruto, para indicar que Aarón era el escogido por Dios. ¿Y si algo similar está ocurriendo en tu vida? Cuando esa sábila o esa lengua de suegra florece en tu casa, tal vez Dios te está señalando como alguien que ha sido apartado, que ha sido elegido para algo nuevo, para liderar, para interceder, para enseñar o restaurar. Es necesario recuperar la capacidad de discernimiento espiritual. No todas las señales de la naturaleza son neutras. En Marcos 11, Jesús se acercó a una higuera buscando fruto, pero al no encontrar nada la maldijo. Al día siguiente, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Esto muestra que incluso una planta puede estar revelando el juicio de Dios cuando no cumple el propósito para el cual fue creada. Así, también la floración repentina puede ser una respuesta a lo que está ocurriendo en tu hogar. Quizás una señal de que estás dando fruto espiritual y estás siendo bendecido. O quizás una advertencia de que se requiere santificación y limpieza profunda en tu entorno. No se trata de superstición, se trata de sensibilidad. Se trata de entender que vivimos en un mundo espiritual donde todo comunica algo. Jesús hablaba del reino de Dios utilizando ejemplos agrícolas y naturales. El trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la vid y los pámpanos. Él entendía que el lenguaje de la creación es poderoso porque todos lo podemos ver, pero no todos lo interpretan. Por eso cuando tu planta florece, y especialmente si es una planta que rara vez lo hace, el Espíritu Santo puede estar despertando tu atención para algo más profundo, una revelación, una corrección o una afirmación de que vas por el camino correcto. Hay hogares donde la atmósfera espiritual está cargada de tensión, de palabras negativas, de resentimientos ocultos, y de repente una lengua de suegra florece. ¿Qué significa eso? ¿Es una manifestación positiva o un llamado de atención? Lo sabrás no por la flor, sino por el estado de tu corazón y el ambiente espiritual que se respira en casa. A veces cuando Dios quiere cambiar el clima espiritual de un lugar, primero provoca que lo visible manifieste lo invisible. Por eso, cuando una planta reacciona, muchas veces lo hace como una advertencia o como una confirmación. En Jeremías 33:3, Dios dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Esta promesa sigue vigente. Pero para que Él nos enseñe lo oculto, primero tenemos que clamar. Y ese clamor comienza al prestar atención a lo que normalmente ignoramos. En uno de los pasajes más conmovedores del Evangelio, Jesús dice en Lucas 19:40: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si hasta las piedras pueden hablar, ¿cómo no va a poder una planta ser usada por Dios para llamar tu atención? El problema no es si Dios habla, el problema es si estamos dispuestos a escuchar. Muchas veces esperamos voces audibles, sueños espectaculares o señales majestuosas, pero el Dios que usó una zarza, una paloma, una nube, una vara seca y hasta un pez, sigue siendo el mismo hoy. Él puede hablarte a través de una flor que aparece de repente en la esquina de tu sala o de tu balcón, como una señal de que algo está por comenzar. La sabiduría consiste en no ignorar lo que parece insignificante. Jesús enseñaba que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que siendo la más pequeña se convierte en árbol. Todo lo espiritual comienza con algo que parece pequeño, pero que guarda un mensaje de eternidad. Así también cuando ves florecer tu sábila o tu lengua de suegra, aunque parezca algo pequeño, puede contener una gran revelación. Tal vez sea el momento de cambiar algo en tu rutina espiritual, de volver a orar como antes, de restaurar relaciones familiares, de consagrar tu hogar nuevamente al Señor. El florecimiento no es casualidad, es oportunidad, es un llamado, es un aviso desde lo alto. Y quien tiene oídos para oír, oirá. Quien tiene ojos para ver, verá. Dios sigue hablando a través de su creación, esperando que alguien como Moisés diga: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3:3. Moisés no tenía idea de que al detenerse a mirar, estaba entrando en el inicio del mayor llamado de su vida. Así también tú no sabes lo que puede comenzar el día que decides prestar atención a lo que florece a tu alrededor. Tu hogar no es un espacio neutro, es un campo espiritual. Y cada cosa que ocurre en él, cada cambio en la atmósfera, cada transformación en lo natural, puede estar anunciando lo que Dios está gestando en lo invisible. La flor que hoy aparece puede ser la antesala de una restauración familiar, de un nuevo ministerio, de una sanidad interna o de una dirección profética. Solo necesitas estar atento, dispuesto y con el corazón abierto a lo que el cielo quiere revelarte a través de lo más sencillo. Y si alguna vez te has preguntado si Dios realmente ve lo que pasa en tu casa, si nota lo que cargas en tu corazón, si recuerda las lágrimas que has derramado en silencio, la flor que ha brotado sin previo aviso puede ser su manera de responderte. No estás solo, no estás olvidado. Él está ahí manifestándose en lo natural para abrazarte con lo eterno. Desde tiempos antiguos la sábila ha sido vista como una planta dotada de propiedades únicas. Su estructura firme, su capacidad de conservar agua durante largos periodos y su resistencia en condiciones adversas la han convertido en un símbolo de fortaleza y restauración. Pero más allá de sus cualidades físicas, la sábila encierra un mensaje espiritual profundo que se activa de forma especial cuando florece. No es solo una planta ornamental. En el plano bíblico, cada elemento de la creación tiene una voz que puede ser interpretada por quienes tienen discernimiento. Y cuando una planta de sanidad florece, se abre un espacio para entender que algo invisible se está gestando en lo espiritual. La Biblia nos enseña que Dios no actúa por casualidad. Su propósito se manifiesta incluso en lo que parece mínimo. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto,
Dios los llevó a través del desierto. Y en ese proceso no solo los condujo físicamente, sino también espiritualmente. En Éxodo 15, 25 a 26, después de que Moisés convirtió las aguas amargas de Mara en dulces, Dios dijo: yo soy Jehová, tu sanador. Esta revelación no se dio en un templo, ni durante un sacrificio ritual, sino en medio de la naturaleza, usando un simple árbol como instrumento para transformar el agua. La lección era clara: Dios usa lo creado para sanar, purificar y preparar a su pueblo. La sábila, con su gel restaurador y su capacidad de regeneración, es una representación viva de ese principio. Su floración es rara y por eso cuando ocurre tiene un carácter excepcional. No es solo un ciclo natural, es una declaración espiritual. Su flor, erguida y luminosa, rompe la rutina visual del hogar y habla sin palabras. En ese momento se convierte en un símbolo de que el proceso de sanidad ha comenzado o está por venir. La flor de la sábila no se da bajo condiciones comunes. Y de igual manera, las temporadas de sanidad profundas no se producen en lo superficial. Dios prepara con tiempo lo que quiere restaurar completamente. Como dice Eclesiastés 3:3, hay tiempo de curar, tiempo de edificar. Cuando la sábila florece, el tiempo de curar se activa en el ámbito espiritual. El simbolismo de la purificación también está asociado al contexto en que la sábila prospera. Crece en suelos secos, donde muchas otras plantas no resisten. Sus hojas almacenan agua, lo que le permite sobrevivir cuando otros se marchitan. En lo espiritual esto representa una gracia especial. Dios preserva lo que ha sido elegido para un propósito mayor. Salmo 1:3 dice del justo que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La prosperidad aquí no es material, es resistencia, permanencia, capacidad de mantenerse firme, aun cuando el entorno es adverso. La sábila floreciendo dentro del hogar, donde ha soportado temporadas sin cambio aparente, es una imagen poderosa de este tipo de justicia. Algo está por prosperar, algo está por renacer. La purificación también implica transición. Y las transiciones en la Biblia casi siempre fueron acompañadas por signos naturales. Cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas se detuvieron. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, se oyó un viento recio. Nada en el reino de Dios se mueve sin señal. Por eso, cuando una sábila florece, ese acto debe interpretarse como parte de una transformación. Tal vez Dios está purificando lo que estaba estancado, liberando lo que estaba oprimido, abriendo paso a una nueva estación. Isaías 43:19 lo expresa con claridad. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La floración de una planta de sanidad en un ambiente específico indica que dicho ambiente está siendo tocado. El hogar es más que paredes y techos. Es una extensión del corazón espiritual de quienes lo habitan. Por eso, cuando un elemento dentro del hogar comienza a reflejar un cambio, debemos preguntarnos si hay una limpieza ocurriendo en lo invisible. El Salmo 51:10 es una súplica que resuena en este contexto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio da lugar a un entorno limpio. Y un entorno limpio permite que lo natural se exprese con libertad. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, incluso las plantas pueden ser tocadas.
no como si tuvieran vida espiritual propia, sino como si el entorno que las contiene fuera alcanzado por una ola de renovación. Hay momentos en los que Dios decide marcar un antes y un después, y lo hace con señales tangibles. En el libro de Josué, antes de la conquista de Jericó, se pidió al pueblo que se santificara, porque Dios haría maravillas al día siguiente. La consagración precedía al milagro. Así también, cuando la sábila florece, puede estar marcando el fin de un ciclo de desierto espiritual y el inicio de una etapa de restauración profunda. Puede ser la evidencia visible de que una oración fue escuchada, de que una herida interna está cerrándose, de que algo nuevo está naciendo en el corazón de quienes viven en esa casa. El florecer de lo que sana no es solo un fenómeno biológico, es una llave espiritual para quien tiene entendimiento. Cuando Jesús sanaba, muchas veces decía: tu fe te ha salvado. La fe era la conexión entre el interior del ser humano y el poder que fluía desde el cielo. Hoy esa fe sigue viva y muchas veces se manifiesta en pequeñas señales que confirman que algo se está moviendo en el ámbito espiritual. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una flor inesperada puede ser esa certeza visible. No es la causa del milagro, pero sí puede ser el anuncio, como una antorcha que se enciende antes de que llegue el amanecer, como una nube del tamaño de la palma de una mano, como en el tiempo de Elías, anunciando la abundancia de lluvia que venía después de la sequía. La purificación no es instantánea, pero siempre es progresiva. En la Biblia, los procesos de sanidad eran muchas veces acompañados por actos simbólicos. Naamán tuvo que sumergirse 7 veces en el Jordán. El pueblo tuvo que esperar 7 días alrededor de Jericó antes de ver las murallas caer. Jesús puso barro en los ojos del ciego antes de que recobrara la vista. Nada fue inmediato, pero todo fue deliberado. Dios honra los procesos. Y cuando una planta como la sábila florece, puede ser una señal de que el proceso de purificación ha alcanzado un punto de maduración. No el fin, sino un paso importante que marca que la obra está en marcha. En el libro de Apocalipsis se nos habla de un árbol de la vida que da frutos cada mes y cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2 dice: y el árbol de la vida daba 12 frutos, 1 por cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta imagen profética revela que la sanidad no es solo un estado personal, sino una realidad que se expande, que se manifiesta desde un centro hacia el exterior. Así también, cuando la sábila florece en un hogar, puede estar marcando no solo una restauración interna, sino un llamado a extender esa sanidad a otros, familiares, vecinos, generaciones futuras. Porque lo que Dios restaura en lo privado está diseñado para impactar en lo público. Dios no obra en fragmentos. Cuando sana, sana integralmente. Y su propósito no es solo reparar lo que estaba roto, sino establecer un nuevo nivel de comunión. La floración puede ser una invitación divina a acercarse más, a caminar en obediencia, a activar dones espirituales que estaban dormidos. 2 Corintios 5:17 lo confirma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El florecimiento de la sábila puede representar precisamente ese cambio. Las cosas viejas pasaron. Ahora algo nuevo ha comenzado. Este tipo de señales no deben ser analizadas con ligereza. La flor no es un simple adorno que se marchita. Es un lenguaje que apunta hacia algo eterno. En la creación,
Todo fue diseñado para glorificar a Dios. Y cuando una manifestación tan rara ocurre dentro del hogar, el creyente debe responder con oración, con búsqueda, con adoración. No por la flor en sí, sino por lo que esa flor anuncia. Una estación de sanidad, una temporada de restauración, un tiempo, de limpieza interior que permitirá ver la voluntad de Dios con mayor claridad. Como lo dice el salmista en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En ese espíritu, el florecimiento de la sábila puede ser entendido como una preparación. No es solo una respuesta, sino también una advertencia santa. Dios está limpiando porque está por enviar algo nuevo. Como el agricultor que poda para que la vid dé más fruto, así también el Espíritu Santo actúa en el hogar. La flor no aparece porque sí. Es señal de que el terreno ha sido trabajado, de que la raíz está viva, de que la sequía ha terminado. Y ante eso, el alma no puede permanecer indiferente. Debe inclinarse, agradecer y alinear su caminar con el propósito divino que empieza a desplegarse. En las Escrituras, la lengua ocupa un lugar central como instrumento de bendición o de destrucción. No es casualidad que la planta popularmente conocida como lengua de suegra haya sido nombrada así, y mucho menos que su floración, tampoco común, ocurra en determinados contextos donde el ambiente espiritual está siendo agitado. En Proverbios 18, 21 se afirma con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de la palabra tiene el potencial de moldear, afectar y hasta reconfigurar la atmósfera de un hogar. Y cuando una planta, cuyo nombre mismo evoca la idea de palabra, de voz, de expresión, florece, no puede ser interpretado como una mera coincidencia. La lengua, en su esencia espiritual, es mucho más que un músculo físico. Es canal de decreto, de autoridad, de bendición o maldición. En la carta de Santiago, capítulo 3, se establece con firmeza: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Estas palabras no son simbólicas, son una advertencia clara de cómo lo que se habla dentro del hogar no solo afecta a quienes habitan en él, sino que también altera el entorno espiritual. Si las palabras que se emiten están alineadas con amargura, resentimiento, crítica o contienda, el ambiente se carga y la armonía espiritual comienza a erosionarse. Por el contrario, cuando lo que se declara está lleno de gratitud, de fe y de adoración, el lugar se convierte en un santuario, una extensión de la presencia de Dios. En este contexto, cuando la lengua de suegra florece, es un evento que obliga a examinar el uso de la lengua en casa. La Biblia no desconecta lo físico de lo espiritual. Las Escrituras constantemente muestran que el entorno responde a la conducta interna del ser humano. En Proverbios 12, 18 se dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cada palabra es semilla. Cada expresión forma parte de una siembra espiritual que producirá fruto, ya sea para edificación o para ruina. Y una planta cuyo simbolismo se asocia con la lengua floreciendo en un espacio doméstico puede estar reflejando con claridad si la siembra de palabras ha sido sana o destructiva. Jesús mismo declaró en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este principio se aplica también en el presente, no solo como advertencia futura, sino como realidad inmediata. Las palabras generan ciclos, las declaraciones crean ambientes.
En el hogar donde se supone que habita la paz de Dios, cualquier alteración verbal repetida, cualquier patrón de agresión, chisme, murmuración o crítica persistente puede abrir puertas espirituales que afectan no solo a quien habla, sino a todos los que conviven en ese espacio. La lengua de suegra floreciendo puede ser una llamada de atención del cielo, una alerta sobre lo que se está gestando en el plano invisible a causa del uso que se le está dando a la lengua en ese entorno. Cuando Dios crea en el Génesis, lo hace a través de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. El acto creativo divino se da por medio de la declaración. Esto establece un patrón. Lo que se dice tiene poder de traer existencia. Por eso cuando los habitantes de una casa repiten palabras cargadas de juicio, de temor, de desesperanza, esas palabras empiezan a modelar la atmósfera como si fueran ladrillos de una estructura invisible. La flor de la lengua de suegra puede aparecer como un reflejo de este proceso acumulado. No es el inicio, sino la evidencia de lo que ha sido declarado en ese lugar durante un periodo de tiempo. El libro de los Salmos presenta una exhortación constante a declarar la verdad de Dios. En el Salmo 19:14 leemos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Las palabras no son neutras, o construyen o destruyen. Y si en un hogar las palabras no han sido gratas, si se ha normalizado la ironía hiriente, el juicio verbal o el rumor constante, la floración puede estar amaesetata, estar funcionando como una señal para revertir ese ciclo antes de que produzca frutos irreparables. La Escritura no condena el habla, sino el uso insensato de ella. En Proverbios 15 uno se enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta es una ley espiritual. La lengua responde a lo que hay en el corazón, y lo que hay en el corazón termina manifestándose en el ambiente. Una planta como la lengua de suegra, con sus hojas erectas y puntiagudas, representa algo que penetra, que corta, que divide. Su florecimiento puede ser una advertencia de que esa división ya ha comenzado a operar, no desde lo físico, sino desde lo verbal. Jesús enseñó en Mateo 15:11 que lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Esta contaminación también alcanza lo que lo rodea. Por eso, un hogar puede parecer en orden externamente, pero estar espiritualmente contaminado por el contenido habitual de sus conversaciones. Si lo que se declara no está alineado con la palabra de Dios, ese hogar comienza a marchitarse desde dentro. La flor en la lengua de suegra, lejos de ser solo un fenómeno estético, puede ser un espejo de esa contaminación, una señal para detener, limpiar, restaurar y volver al diseño original de pureza verbal. La iglesia primitiva entendía el poder del lenguaje. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder y el primer fruto visible de su presencia fue el don de lenguas. En Hechos 2, los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El lenguaje fue redimido por el Espíritu. Esto muestra que la lengua, cuando es gobernada por Dios, se convierte en un canal de bendición, en una herramienta profética, en un instrumento de salvación. Pero cuando está fuera del control del Espíritu, se convierte en arma destructiva. Por eso, la floración de esta planta no debe ignorarse. Puede estar reflejando la urgencia del cielo por redimir el lenguaje en esa casa. Puede ser una invitación
a que las conversaciones familiares vuelvan a ser puentes de unidad, fuentes de vida y no raíces de división. En Efesios 4:29 se nos exhorta diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta instrucción es un estándar espiritual para los hogares que desean mantener una atmósfera de paz. No se trata solo de evitar malas palabras, sino de hablar con propósito, con sabiduría, con dirección. La lengua de suegra, floreciendo en ese contexto, puede representar que el espíritu está observando lo que se dice en secreto, lo que se murmura en voz baja, lo que se repite sin conciencia. La flor en ese sentido es como un foco que se enciende para revelar lo que ha estado ocurriendo en lo oculto. Los profetas del Antiguo Testamento no solo veían visiones, también eran usados por Dios a través de sus palabras. Jeremías fue llamado con estas palabras: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. La boca profética está consagrada. Y del mismo modo, la boca del creyente debe ser tratada como un instrumento sagrado. Si el hogar es un altar, las palabras que se pronuncian en él tienen el poder de encender el fuego santo o de provocar humo que ciega. Cuando una lengua de suegra florece, puede estar anunciando que Dios quiere purificar esa boca, restaurar ese altar, restablecer el orden divino en la forma de comunicarse entre los miembros del hogar. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si la lengua de suegra florece, no es a la ligera. Puede ser señal de que el corazón de quienes habitan esa casa necesita ser examinado a la luz de la palabra, porque no hay lenguaje puro sin corazón purificado, y no hay restauración familiar sin restauración del lenguaje. El florecimiento puede ser el primer paso para que esa transformación comience, si se recibe con discernimiento, con humildad, con reverencia. Dios está llamando a su pueblo a hablar como Él habla, a declarar como Él declara, a bendecir como Él bendice. Y en muchos casos, antes de liberar su palabra profética sobre un hogar, primero purifica la atmósfera, limpia la fuente, transforma la lengua. La flor de esta planta puede estar indicando que esa obra de limpieza ya está en marcha o que necesita comenzar con urgencia. Por eso, no se debe ignorar, no se debe minimizar. Todo florecimiento tiene una causa. Todo mensaje tiene un emisor. Y cuando la creación habla, es porque el Creador ha querido decir algo claro. Las palabras que se dicen entre las paredes del hogar no desaparecen, se quedan, se transforman en fruto. Y ese fruto alimenta o envenena. En el diseño de Dios, el lenguaje fue dado no solo para comunicarse, sino para gobernar. El hombre fue creado a imagen de Dios y su primera tarea fue nombrar. Adán dio nombre a cada criatura. Esa asignación de nombres no fue casual. Fue una demostración de autoridad. Cuando el lenguaje se corrompe, la autoridad espiritual se pierde. Cuando el lenguaje se santifica, la autoridad se recupera. Por eso, cuando una lengua de suegra florece, la interpretación espiritual no debe ser liviana. Puede estar marcando una restauración de autoridad o una alerta de que esa autoridad ha sido mal usada. Dios no permite que señales como estas pasen sin motivo. Cada flor tiene un mensaje, cada símbolo tiene un código espiritual. Y cuando la planta que lleva el nombre de una de las herramientas más poderosas del ser humano florece en tu casa, es tiempo de buscar dirección, de ajustar el lenguaje, de consagrar la lengua al servicio del reino.
porque de lo contrario lo que fue diseñado para bendecir se convierte en canal de juicio. Pero si se corrige, si se somete, si se purifica, la lengua puede convertirse en instrumento de liberación, en canal de sanidad, en vehículo de milagros. La decisión está en cada uno. No toda floración es señal de bendición. Hay momentos en que lo que parece vida revela, en realidad, la raíz de un conflicto invisible. La Escritura está llena de manifestaciones que, al observarse con los ojos del Espíritu, muestran que no todo lo que florece está en paz. Porque hay floraciones que surgen como resultado de una tensión acumulada, como una advertencia suave pero firme, como una voz silenciosa que pide limpieza. Y cuando una sábila o una lengua de suegra florecen en un ambiente cargado, no lo hacen sin propósito. Están marcando desde lo natural un desequilibrio que ya ha comenzado a permear lo espiritual. En el relato de Jesús y la higuera no encontramos un árbol seco, sino uno con hojas. Era una planta que mostraba apariencia de vitalidad, pero al no tener fruto fue maldecida. Marcos 11:13 dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. El juicio no vino sobre lo seco, sino sobre lo que fingía tener vida. Esto nos confronta, porque a veces lo que parece florecer es solo una superficie que encubre una raíz enferma. Y cuando una planta del hogar florece fuera de su estación, puede ser una representación de ese desajuste espiritual que se ha estado gestando. Esa desconexión entre apariencia y verdad, entre lo que se muestra y lo que realmente habita en el corazón de ese lugar. En muchos pasajes bíblicos Dios permite señales visibles para advertir lo que está ocurriendo en lo oculto. En Levítico 14, por ejemplo, se habla de cómo ciertas manchas en las paredes de las casas eran tratadas como indicios de contaminación espiritual. Si la mancha regresaba tras ser raspada, la casa entera debía ser destruida. Este principio permanece. No todo lo visible es simple decoración, a veces es diagnóstico. Y cuando la lengua de suegra, una planta asociada al lenguaje, florece sin motivo aparente, puede ser la forma en la que el entorno revela que lo que se dice en ese hogar ha comenzado a atraer presencia extraña, palabras cargadas que han traído división, juicio, crítica o que han abierto puertas no santificadas. El florecimiento también puede manifestarse como una reacción al desorden espiritual. En Josué 7, después de la derrota en Jai, el pueblo no entendía por qué habían caído. Todo parecía estar en orden, pero había pecado oculto en el campamento. Acán había tomado lo que debía ser consagrado. No se trataba de un hecho visible, sino de algo escondido que provocó que toda la comunidad sufriera las consecuencias. Cuando hay elementos dentro del hogar que no han sido purificados, cuando hay objetos, prácticas o acuerdos con lo oscuro que permanecen sin ser confrontados, la naturaleza puede responder, no como aprobación, sino como señal de desequilibrio. Dios no permite que lo sagrado conviva indefinidamente con lo impuro sin emitir una advertencia. En el libro de Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño con un árbol que crecía y se elevaba, pero que luego era cortado. Esa visión no era una metáfora cualquiera, era un mensaje de corrección divina. Daniel 4:14 dice: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto.
La grandeza exterior no era garantía de favor espiritual. La advertencia era clara. La altivez y la injusticia serían confrontadas. Este principio aplica también en el hogar. Cuando la autoridad espiritual ha sido desplazada, cuando el orgullo ha reemplazado la humildad, cuando la oración ha sido sustituida por la rutina, hay señales que se activan. Y a veces esas señales se manifiestan en lo que florece en el ambiente. Las plantas son testigos silenciosos de la atmósfera. No generan contenido espiritual, pero sí lo absorben. Su respuesta física puede reflejar lo que se ha asentado en ese espacio. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Si la lucha es espiritual, también lo es la forma en que se manifiestan sus efectos. Una planta que se alza con una flor inesperada puede estar marcando que hay algo que está clamando atención. No como un ataque directo, sino como una advertencia. Como si el entorno estuviera diciendo algo se ha desalineado. La reacción no debe ser de temor, sino de discernimiento. Porque las advertencias de Dios no son castigos, no, sino actos de misericordia. Él corrige a quien ama. Hebreos 12:6 lo afirma. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si el florecimiento es una señal, también es una oportunidad. No para reaccionar con miedo, sino para buscar al Señor con mayor profundidad. Para examinar si hay puertas abiertas, si se han normalizado palabras o hábitos que antes eran motivo de oración, si la alabanza ha menguado, si la palabra ha dejado de ser proclamada, si el hogar ha perdido su consagración. El altar familiar debe ser restaurado. Y muchas veces la naturaleza empieza a hablar antes de que el corazón decida escuchar. El florecimiento fuera de tiempo no tiene por qué ser maldición, pero tampoco debe ignorarse. Puede ser aviso justo antes de que algo espiritual se intensifique. Puede ser el mensaje que llama a cerrar ciclos, a interrumpir patrones, a reprender en oración lo que ha estado ganando espacio en silencio. Porque lo que no se confronta, permanece. Y lo que permanece, crece. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, todo lo oculto sale a la luz y lo que parecía una señal oscura se convierte en camino de restauración. Si algo florece en tu casa y el Espíritu te inquieta, no lo calles. Examina, ora, purifica, consagra, porque lo que florece no siempre celebra la vida. A veces es la voz de lo invisible pidiendo que la luz de Cristo vuelva a ocupar su lugar. Y cuando esa luz entra, todo lo que estaba escondido pierde poder. Entonces el florecimiento se transforma no en advertencia, sino en anuncio de una victoria que ya ha comenzado en lo secreto. El hogar no es solamente el lugar donde se duerme, se come o se convive. Es espiritualmente un espacio consagrado o contaminado por la presencia que lo habita. Y la creación que rodea ese espacio, incluso las plantas que decoran sus rincones, responde muchas veces a la atmósfera espiritual establecida. No se trata de dar a la naturaleza un poder autónomo, sino de reconocer que toda la creación fue diseñada para reflejar el orden de Dios o manifestar el desequilibrio cuando ese orden se pierde. Romanos 8:22 afirma que la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese gemido no es simbólico, es una realidad espiritual que se manifiesta cuando lo creado percibe que algo no está alineado con el propósito del Creador. Cuando una planta florece de forma inusual, especialmente en un espacio íntimo como el hogar, el creyente debe tener sensibilidad espiritual para discernir qué está ocurriendo en ese entorno. La Biblia muestra que cada lugar tenía un peso espiritual. El arca del pacto no podía reposar en cualquier sitio. Los altares
se edificaban en puntos específicos. Las casas de los profetas eran lugares de revelación. El aposento alto no era un simple cuarto, era el sitio donde descendió el Espíritu Santo. No existe espacio neutro en el mundo espiritual. Cada lugar está influenciado por la presencia o la ausencia de Dios. Y eso repercute en todos los elementos que allí conviven. En la palabra encontramos que cuando la presencia de Dios habita un espacio, lo natural responde con armonía. En el monte Sinaí, cuando descendió la gloria del Señor, hubo temblores, sonidos y fuego. En el tabernáculo, cuando la nube descendía, todo se detenía. Cuando Jesús fue crucificado, la tierra tembló. Las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó. Estos no fueron fenómenos aleatorios, fueron respuestas de la creación a un mover divino. En menor escala, en los hogares donde hay búsqueda, intercesión, obediencia y consagración, también se producen reacciones. Y las plantas, como parte de ese entorno, son muchas veces el primer indicador de que algo ha sido tocado espiritualmente. El libro de Ezequiel narra una visión del templo, desde donde fluía agua que se convertía en un río creciente. A medida que el agua avanzaba, todo a su alrededor comenzaba a sanar. En Ezequiel 47, 12 se describe: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas servirán para medicina. Aquí se revela que cuando el fluir de Dios pasa por un lugar, la vegetación responde, y lo hace con vida, con sanidad, con fruto. Esta imagen profética se puede aplicar al hogar. Si hay río de Dios fluyendo, si el altar familiar está activo, si la palabra es sembrada constantemente, el entorno se vitaliza. El florecimiento entonces se convierte en una afirmación de que el ambiente espiritual está siendo tocado. Pero cuando el altar está caído, cuando la oración ha sido reemplazada por la rutina, cuando el fuego espiritual se ha apagado, lo natural puede reflejar esa falta de orden. Las plantas no florecen solo por agua o luz. También responden al estado vibracional del lugar que las contiene. Aunque este principio no se presenta en términos científicos en las Escrituras, sí se observa en su lenguaje simbólico. Todo responde a la presencia o a la ausencia del Espíritu. En Apocalipsis se mencionan iglesias enteras que, por haber perdido su primer amor, corren el riesgo de que su candelero sea quitado. Si una iglesia puede perder su luz por abandono espiritual, ¿cuánto más un hogar que ha dejado de ser un lugar de encuentro con Dios? En la Biblia, cuando se edificaba un altar, se separaba un espacio, se marcaba un territorio como santo, se consagraba con sacrificio. En los hogares de hoy, el altar se manifiesta cuando la familia decide buscar, adorar, declarar y vivir conforme a la voluntad divina. Y ese altar puede ser interrumpido por la falta de perdón, por el desacuerdo constante, por las palabras sin propósito, por la omisión de lo sagrado. La creación lo siente, y cuando algo florece, puede estar indicando que aún en medio del descuido hay una oportunidad para volver a levantar ese altar. Puede estar invitando al reordenamiento, a la restauración, al inicio de una nueva etapa donde lo espiritual vuelva a ocupar el primer lugar. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas, pero sí responde a los espacios consagrados. Cuando una casa se llena de oración, de palabra, de obediencia, se transforma en un terreno fértil. No es necesario tener un lugar especial, basta con que haya corazón rendido. En Hechos 10, la casa de Cornelio fue visitada por el Espíritu porque sus oraciones y limosnas habían subido como memorial delante de Dios. El entorno respondió al corazón y cuando eso ocurre, la atmósfera se limpia, la oscuridad retrocede y lo creado empieza a reflejar esa transformación.
La flor en una planta puede ser el reflejo silencioso de ese mover, pero también puede ser un llamado a profundizar, porque lo que florece debe ser cuidado. La señal que llega, si no es comprendida ni atendida, puede quedar como simple adorno sin cumplir su propósito. Si algo florece, es porque el terreno está siendo tocado. Y si el terreno está siendo tocado, es porque Dios está visitando. No se puede ignorar esa visita. El hogar debe responder, volver a orar, volver a declarar, volver a purificar, volver a encender el fuego en el altar invisible que sostiene la vida espiritual de quienes allí habitan. Cuando una planta florece en casa, sin causa evidente, la reacción no debe ser superficial. El Espíritu puede estar hablando. La creación puede estar reflejando lo que ya está ocurriendo en lo invisible. Y si el hogar es un altar vivo, cada rincón tiene significado. Cada flor tiene mensaje. Cada reacción del entorno natural puede estar señalando que el cielo ha puesto sus ojos en ese espacio y que algo nuevo quiere empezar. Toda señal que proviene de lo alto exige una respuesta. Ignorar lo que Dios permite manifestar, incluso a través de lo más sencillo, es cerrar los oídos a su dirección. La floración inesperada de una sábila o una lengua de suegra en el hogar no es un fenómeno sin propósito. Es una intervención, es un llamado a que el espíritu se despierte, a que el discernimiento se active y a que se tome acción inmediata, pero no desde la carne, sino desde la obediencia espiritual. Porque cuando lo natural revela lo invisible, no se responde con curiosidad, sino con reverencia. En cada rincón donde Dios habla, también espera una reacción alineada a su voluntad. La Escritura está repleta de episodios en los que la revelación fue acompañada de una instrucción. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. La visión tenía un mensaje, pero también requería una actitud correcta. Moisés no pudo simplemente observar, tuvo que despojarse de lo que lo conectaba con lo terrenal. Del mismo modo, cuando una flor brota de una planta que rara vez florece, especialmente dentro del hogar, no es suficiente con notar el hecho. Es necesario detenerse, callar lo externo y comenzar a consultar al Espíritu de Dios. ¿Qué estás mostrando? ¿Qué estás moviendo? ¿Qué estás demandando de mí y de esta casa? Cada manifestación de la naturaleza debe llevarnos a la oración. El primer paso de toda respuesta espiritual es volver el corazón al Señor en búsqueda, no para obtener interpretaciones emocionales, sino para alinear el espíritu con el espíritu, con el propósito de Dios. Jeremías 33:3 establece una promesa eterna. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa enseñanza no llega a través del razonamiento humano, sino del clamor genuino. Ante cualquier señal en el hogar, lo primero que debe activarse es el altar de la oración, porque solo en la presencia de Dios se revela la dimensión exacta del mensaje recibido. El hogar necesita ser evaluado a la luz del Espíritu, no en lo externo, sino en lo que ha estado acumulándose en lo invisible. ¿Qué palabras han sido dichas sin filtro? ¿Qué pensamientos han sido alimentados en secreto? ¿Qué puertas han sido abiertas sin consentimiento divino? ¿Qué prácticas han sido normalizadas que antes eran motivo de confrontación y arrepentimiento? Salmo 139, 23 a 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este tipo de examen no es opcional.
cuando lo espiritual se manifiesta en lo natural. Es necesario permitir que el Espíritu ilumine toda sombra, porque sólo así puede comenzar un proceso verdadero de limpieza, restauración y alineamiento. Después de la oración viene la purificación. Si el florecimiento es un anuncio, también es una oportunidad. Una planta que brota fuera de temporada puede estar revelando que hay ciclos espirituales que necesitan cerrarse, heridas no tratadas, palabras que deben ser revocadas, acuerdos que deben ser rotos en el mundo espiritual. En 2 Corintios 7, 1 se nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No basta con orar, se requiere acción. Revisar cada objeto que entra en casa, cada hábito que se ha alojado en la rutina, cada práctica que pueda haberle dado lugar al enemigo. Porque lo que se ignora con ligereza puede ser la raíz de futuras opresiones, si no es confrontado a tiempo. Una casa que ha recibido una señal debe ser consagrada nuevamente. Esto no implica rituales humanos, sino actos de entrega espiritual que reafirmen el señorío de Cristo sobre ese lugar. En Josué 24:15, la declaración es contundente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta afirmación no es un eslogan, es una posición espiritual. Consagrar el hogar es declarar con autoridad que ese espacio no le pertenece al azar, ni al pasado, ni a la costumbre, sino al Rey de Reyes. Y esa consagración debe incluir oración en cada habitación, lectura de la palabra en voz alta, limpieza espiritual de todo aquello que haya sido motivo de distracción, idolatría o contaminación. Después de la consagración debe establecerse vigilancia espiritual, porque todo lo que es limpiado será puesto a prueba. Jesús lo explicó en Mateo 12, 43 a 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, vuelve con otros 7 peores. Si el hogar es limpiado, pero no permanece lleno del espíritu, la señal que fue dada se convierte en juicio. Por eso, no basta con una reacción emocional al florecimiento. Se necesita compromiso continuo. Un hogar que responde a una señal debe mantenerse vigilante, firme en oración, sólido en la fe, perseverante en la obediencia, porque solo el que permanece es el que verá el fruto eterno de lo que Dios comenzó a hacer. La respuesta también debe incluir gratitud, porque una señal en medio del hogar es una muestra clara de que Dios sigue hablando, sigue visitando, sigue buscando corazones dispuestos. En el Salmo 104 se nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La gratitud establece cobertura. Un corazón agradecido no interpreta las señales con temor, sino con humildad. No corre a buscar explicaciones humanas, sino que se postra para decir: gracias por mirar esta casa, gracias por no dejar que sigamos ciegos, gracias por interrumpir nuestra rutina con un llamado divino. A partir de ese momento, la casa debe convertirse en una plataforma de intercesión. Lo que Dios muestra en lo pequeño siempre apunta a algo mayor. El florecimiento no termina en sí mismo, apunta a una activación espiritual. Una casa donde Dios ha hablado debe transformarse en punto de clamor por otras casas, en espacio de testimonio profético, en sitio de consuelo y restauración para quienes han dejado de percibir la voz de Dios. Porque lo que Dios revela en lo íntimo no es para el orgullo ni para la confusión, sino para el servicio. Isaías 6:8 lo revela: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quien ha recibido una señal
debe estar listo para ser enviado, para interceder, para proclamar, para restaurar a otros. El proceso no termina, el florecimiento es solo el principio, porque cuando Dios visita, lo hace para iniciar una obra que luego crecerá, madurará y dará fruto. Filipenses 1:6 asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa perfección incluye el hogar, las relaciones, los pensamientos, la forma de hablar, los hábitos que parecían inofensivos, pero que el Espíritu comienza a direccionar. Todo lo que parecía normal es examinado a la luz de lo eterno, porque cuando lo eterno toca la casa, ya nada puede seguir igual. Cuando una sábila o lengua de suegra florecen en un hogar que ha permanecido años sin cambios visibles, algo se ha movido en el ámbito espiritual. La respuesta no puede ser pasiva, tiene que ser total. Una entrega que abarque pensamiento, palabra y acción. Una respuesta que diga con hechos lo que no basta decir con palabras. Porque Dios no está buscando espectadores de señales. Está llamando a colaboradores de su obra. Y la primera tarea se inicia allí mismo, donde la flor apareció, en casa. Ese es el primer campo de batalla, el primer altar, el primer púlpito, el primer terreno donde la obediencia produce fruto y donde la señal se transforma en testimonio. Cuando lo creado se manifiesta de forma extraordinaria, no es para distraer al alma, sino para direccionarla. Porque hay momentos en los que el cielo se acerca al umbral del hogar sin anunciarse y lo hace dejando marcas suaves, sutiles, pero profundamente reveladoras. Una flor que aparece en el tallo endurecido de una planta olvidada no es casualidad. Es una pausa divina en medio del ruido cotidiano. Un susurro que Dios permite para quienes han dejado de oír, para quienes necesitan volver a ver con los ojos del Espíritu. No es la flor en sí la que habla, sino el movimiento que la hizo posible. En un mundo donde las señales son cada vez más ignoradas, Dios sigue eligiendo hablar por medio de lo sencillo. Y no es porque no tenga otras formas. Es porque sabe que el corazón verdaderamente sensible no necesita truenos para despertar. Basta una hoja moviéndose fuera de tiempo, una raíz que brota contra todo pronóstico, una flor que emerge sin permiso previo. Ese corazón sabrá interpretar, sabrá que algo está ocurriendo, no en la superficie, sino en lo invisible. Porque no todos los que miran comprenden, pero los que caminan en obediencia verán más allá de lo visible. La floración no solo anuncia lo que Dios quiere hacer, también revela que su presencia ha pasado por allí. Como la gloria que permanecía en el rostro de Moisés después de haber estado con el Señor, así también la creación deja rastros de esa visita divina. La pregunta no es por qué florece, sino qué hará el corazón que lo ha visto. ¿Qué cambio activará? ¿Qué altar levantará? ¿Qué silencio romperá para hablar lo que no se ha dicho? Porque después de la señal viene la responsabilidad. Después de la revelación llega el momento de actuar, de decidir, de consagrar. Lo que floreció en tu casa no se marchitará en vano si tu espíritu se eleva al nivel de lo que Dios ha querido mostrarte. Porque no se trató de una planta, se trató de ti, de tu hogar, de tu atmósfera, de lo que el cielo está dispuesto a hacer contigo si decides responder. No estás frente a una curiosidad de la naturaleza, estás frente a una invitación a lo eterno. Y cuando Dios invita, nunca lo hace para que sigas igual. Lo hace para transformarte desde la raíz hasta el fruto. Hoy no preguntes qué significó la flor,
Pregunta, ¿qué espera Dios de ti a partir de ahora? Porque cuando Él habla a través de lo que crece, también llama a que algo comience a crecer dentro de ti. Y si decides creerle, si decides obedecer, descubrirás que esa flor no era un final, sino el comienzo de todo lo que Dios ha estado preparando en lo secreto.